Muy buenos días. ¿Has oído aquel refrán que dice que nadie aprende en cabeza ajena? Es decir, las cosas a ti te tienen que suceder para que puedas aprender la lección. Pues una persona inteligente es aquella que aprende de sus propios errores. Pero una persona sabia es la que aprende de los errores de los demás. Y hoy Jesús en el Evangelio nos está dando una recomendación muy importante. Una recomendación que creo que a veces es muy difícil de poder tomarla porque nos resistimos y nos empeñamos en querer nosotros vivir como queramos, aunque eso nos cueste muy caro poder vivirlo, poder aprender, poder superarlo. Y creo que a veces lo más caro es de que nunca terminamos de aprender la lección y como dirá aquella canción, tropecé otra vez y con la misma piedra. Eso solamente al ser humano, y vaya que hay algunos que sí somos muy humanos, que no aprendemos ni de nuestros propios errores. Escuchemos el Evangelio y ojalá en este momento nosotros pudiéramos aprender y entender lo que Jesús nos está diciendo, porque esto sí que nos ahorraría muchos problemas. Y no solamente problemas, sino que muchas veces por no prestar atención, hasta podemos perder la vida. Y no me refiero solamente a la vida material, sino a la vida eterna, por no aprender la lección. Escuchemos lo que el Evangelio dice. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y les decía también: yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Si tú después de escuchar este evangelio te quedas como, ¿y qué dijo? No tengas problema. Creo que a la mayoría nos ha sucedido esto cuando escuchamos por primera vez una recomendación, un consejo. Como cuando escuchas a tu abuelito que te da un consejo, o cuando estás escuchando el sermón que tu papá te está dando, que al final dices: ¿y para qué toda esa palabrería? No entendí. Pues hay mucho de sabiduría en esto. Ojalá que pudieras escribir y tratar de repasar un versículo y otro versículo a lo largo de este día para que pudieras entender lo que Jesús te está diciendo. Porque Jesús llama a la gente y a sus discípulos. Esto es para todos. Jesús dice: aquel que quiera seguirme, que tome con su cruz de cada día y que me siga. A veces pensamos que esto solamente es para los religiosos o los que están ahí en la iglesia. No. Dice el Evangelio que mandó llamar a la gente y a sus discípulos. Estas recomendaciones son para todos. Porque aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que la pierda por él, ese la encontrará. ¿Qué clase de palabras es esto? ¿Aquel que quiera salvar su vida la va a perder? Bueno, te lo pongo de esta manera. Trata de cambiar la palabra vida por felicidad. Aquel que quiera buscar su felicidad por encima de todo, ese la pierde. Pero aquel que se decide el perder la felicidad por causa de Jesús, ese la encuentra. La felicidad aparentemente es como un espejismo. Mientras más la buscas, como en el desierto, aquí estamos en medio del desierto y todo el mundo quiere ser feliz y algo se promete allá
como que brilla como felicidad y allá van corriendo todos. Más te internas al desierto, más te vas perdiendo, porque es como un espejismo. La felicidad por sí mismo no se puede buscar. No me malinterpretes, hay que ser felices, pero esa felicidad solamente está en Jesús. Hay que buscar la vida, pero la vida está en Jesús. Por eso hay que voltear a verlo a Él. Aquellas personas que terminan en vicios son porque están buscando la felicidad a costa de todo. Y buscan la felicidad, pero no se dan cuenta que no se debe de buscar la felicidad por sí misma. La felicidad es más como una recompensa que Dios da a aquellos que lo buscan a Él con un sincero corazón. Piensa en esto, el drogadicto, ¿por qué buscó las drogas? ¿Cómo fue posible que haya caído tan bajo en las drogas? Estaba buscando la felicidad. En un momento de tristeza, en un momento de depresión, se le ofreció una escapatoria fácil, como la droga. Fúmate esto, toma esto, inyéctate esto, haz esto, tómate esta pastilla y mira que te vas a poner bien feliz. Y la persona, como en un espejismo, va entrando, pero no se da cuenta que más lejos está de la felicidad. Y mientras más está buscando esa felicidad ficticia, más lejos está de la verdadera felicidad y terminará perdiendo incluso su propia vida. En cambio, aquellos que, a pesar de que están tristes, a pesar de que la vida les está yendo mal, a pesar de que es un día nublado, salen a trabajar, salen a hacer lo que es lo correcto, logran dominarse a ellos mismos y aunque les duela, hacen lo que es correcto, ellos encuentran la felicidad al final del día. Aquel que tiene mucha hambre y se está comiendo la torta, pero ve que su hermano también tiene hambre y aunque le duela, logra compartir algo, ese al final está saciado. En cambio, aquel egoísta que está buscando y está hasta robando, al final se encuentra más vacío. Creo que queda claro. Aquel que busca la felicidad por sí misma, sin contemplar el plan de Dios, sin contemplar el proyecto de Dios, sin contemplar la cruz, sin contemplar a Jesús, y lo quiere fácil, ese termina arruinando su vida. El ejemplo del vicioso, el ejemplo del cualquier pecado que busques así, fácil. Aquel que quiera algo fácil, más termina arruinando su vida. El día de hoy le tenemos tanto miedo al compromiso, a tomar la cruz, porque lo contrario sería, toma tu cruz, mijita, ni modo, ya te tocó el marido así, sufre. Ya, esa es tu cruz, tómala, te tocó sufrir. No, esa no es la cruz. La cruz es un compromiso. Y aunque la cruz sea una especie de sufrimiento, también implica un sacrificio de amor y se hace con amor y felicidad y plenitud. Una de las escenas de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson es cuando el personaje que está haciendo la de Jesús, cuando la cruz se le acerca, no sé si recuerdas, él abraza la cruz. A pesar de que la cruz es el instrumento de tortura, la abraza, la ama, es el compromiso y se lleva con alegría. No se sufre, no se padece, es un compromiso, sí. Aparentemente estarás sufriendo, pero cuando hay un compromiso, ahí encuentras la verdadera dicha. Aquel que le tiene miedo al compromiso y que no quiere comprometerse a nada, es el que termina arruinando su vida, se echa a perder. Pero aquel que se compromete y aunque le cueste el compromiso, ese disfruta la vida. ¿Le tienes miedo al compromiso? Más miedo le deberías de tener a no comprometerte, porque si no te comprometes, arruinas tu vida. Por eso Jesús nos insiste, aquel que quiera seguirme, aquel que quiera ser feliz, que tome su cruz de cada día, que se comprometa. Hablemos de una vida sin compromiso. Hablemos de una vida de Facebook. ¿Cuánto tiempo pasas frente a la televisión?
¿Cuánto tiempo pasas frente al celular, frente al Facebook, frente a, qué sé yo, a social media, a cualquier cosa? Es cómodo, ¿no? No te comprometes a nada, ahí estás. ¿Cuántas horas de tu fin de semana pasas frente a la televisión? ¿Y cuántas de esas horas recuerdas? Ninguna. Se te va. El tiempo se te va, se te escapa, pierdes la vida. En cambio, cuando te comprometes a algo y ahí estás, ya sea una obra social con tu familia, en el matrimonio, con tus hijos, cuando pasas el tiempo con alguien en compromiso, ese tiempo lo recuerdas, lo disfrutas. Es que, padre, me cuesta mucho ir con mi familia, usted no sabe, mi suegra. Mira, si lo haces con compromiso, con amor y con un sacrificio de ayudar a alguien, ese día vale la pena. Pero si te quedas ahí solo en tu casa viendo la televisión, a los 2 días ya no vas a recordar nada, se te va a esfumar. El día de hoy le deberíamos de tener más miedo a no comprometernos, porque aquel que quiera vivir su vida cómodamente, ese la pierde. Al final se da cuenta que vivió una vida mediocre. Pero el que es capaz de luchar, de comprometerse por el reino, por mejorar la sociedad, ese la encuentra. Es mejor decirle a las futuras generaciones, sufrí, peleé, quizás no gané, pero di lo mejor de mí, que decir, no, le tenía miedo a la lucha y mejor me quedé como cobarde. Eso te va a matar al final, vas a perder tu vida. El evangelio es muy fuerte y hay muchas frases, incluso de reconocer a Jesús dice el evangelio, en una generación adúltera, es decir, cambia cada rato de parecer. El día de hoy todo mundo es vegetariano, el día de mañana que todo mundo con las proteínas, el día de mañana que un ejercicio, el día de mañana que todo mundo se mueve por modas. En cambio, aquel que siempre está es Jesús. Ese no cambia, ahí está. ¿No deberíamos de apostarle a algo que es estable? ¿A algo que por más de 2000 años no ha cambiado, el evangelio, y que sigue teniendo fuerza e impacto el día de hoy en nuestras vidas? ¿No sería tiempo de escucharlo a Él y de darnos a nosotros mismos la oportunidad de que Él llegue a nuestra vida y nos enseñe a cómo vivir la vida que Él nos ha dado? Aquel que quiera salvar su vida, ese la pierde. Pero aquel que está dispuesto a perder su vida por Él, ese la encuentra. Me impacta mucho leer las historias de los primeros mártires, de aquellos que fueron asesinados cruelmente porque eran cristianos. Y sin embargo, en sus palabras, en sus testimonios, se descubren personas felices, plenas, realizadas. Les pudieron haber arrebatado la vida, pero no la felicidad, porque la felicidad la da Dios, y cuando Dios da algo, nadie lo quita. Si tú estás buscando tu felicidad de una manera barata y corriente, no es necesario que nadie te la quite, se echa a perder rápido. Aquellos que buscan la felicidad en el placer, les dura lo mismo que dura el placer, nada. Pero aquellos que logran encontrar en Jesús la verdadera felicidad, nada se las quita. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios que quiere que seamos felices, el Dios que nos enseña cómo vivir, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan una anécdota de un monje que vivía en un monasterio. Pues en temporadas había una plaga muy fuerte de grillos que arrasaban con las cosechas y se metían en todos los rincones del monasterio, sin escaparse uno. Las personas de Round Rock me van a dar la razón, porque también hay unos 2-3 semanas al año donde se llena de grillos, que adentro de la iglesia tenemos grillos por todos lados brincando en el altar, en el confesionario, hasta dentro del carro se meten esos grillos. Bueno, ese monje ya estaba harto de los grillos y se acerca a un monje grande, avanzado en edad, que ya había vivido en el monasterio muchos años,
y le dice, Santo Padre, perdóneme que le interrumpa, pero usted ya tiene muchos años aquí, veo que los grillos ya no le afectan. Dígame, ¿qué hago yo con esos grillos que cuando llega esa plaga hasta dentro del caldo se me meten? ¿Qué hago para que no me quiten la paz? Aquel monje avanzado en años y en sabiduría le dice, hijo, cuando yo era joven y un grillo caía en mi caldo, me enojaba tanto que yo tiraba todo el caldo. Después me di cuenta que no lograba nada con esa actitud. Entonces, cuando caía un grillo a mi caldo, lo que hacía era sacaba el grillo y lo tiraba y seguía comiéndome el caldo. Hoy, cuando cae un grillo al caldo, no dejo que se salga y me lo trago con todo y el caldo. ¿Es exagerado? No, no lo es. Porque a veces en la vida llegan muchos grillos y nos molestan. Hasta que tú no aprendas a comértelos, va a ser cuando tú no aprendas a ser libre. Si tú quieres la vida como tú quieras y si tú quieres la felicidad en los parámetros que tú quieres, va a ser imposible que extermines toda esa plaga de grillos cuando lleguen a tu vida. Pero si eres capaz de ignorar los grillos para vivir en la paz, en el amor y en el seguimiento a Cristo, hasta disfrutarás los grillos en tu caldo. Que tengas un excelente día.